Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vengo a enseñarles otros truquillos. Esta vez vamos a hacer un hombre con glitter, ¿sí? Entonces les estoy poniendo lo que vamos a necesitar. Obviamente vamos a necesitar nuestro primer, vamos a necesitar nuestra base, ¿sí? Vamos a necesitar, bueno, en este caso yo voy a usar estos colores, pero ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran, ¿sí? En este caso yo voy a usar de esta marca RGB y voy a estar usando para la parte del glitter el número que es el 1508, ¿sí? Y voy a estar usando, porque yo no tengo ahorita un color muy lechosito, ¿verdad? Entonces yo les voy a enseñar un truco con el que pueden lograr lo lechoso. Y voy a estar usando el número 29, ¿sí? Este es un tono que es un poco como nude, podríamos decir, ¿verdad? ¿Sí? Voy a estar usando el tono blanco de esta misma marca, que es el 802. Y voy a estar usando obviamente mi top, ¿verdad? Sí, ya saben que el que yo uso es el de los que no necesitan ningún químico para después de la aplicación, ¿sí? Voy a necesitar obviamente mis elementos estrella, ¿verdad? Que yo siempre les digo aquí en el canal que a mí me fascina trabajar con esto, ¿verdad? Si se dan cuenta, yo tengo dos. Este es el que yo utilizo para limpiar. Por eso es que lo ven un poquito sucito, ¿verdad? Porque ya con el tiempo, pues igual, ¿verdad? Uno lo lava, ¿sí? Yo siempre le echo, después de terminar, ¿verdad? Acetona, después yo lo lavo con agua y jabón. Y siempre yo le echo alcohol antes de la aplicación, ¿verdad? Y este es el que yo utilizo para correr la cutícula, que si se dan cuenta, pues obviamente yo lo tengo en mejor estado, ¿verdad? Sí, este yo no lo utilizo ni para limpiar ni para otra cosa, únicamente para correr mi cutícula. Y vamos a necesitar unos pincelitos, ¿sí? Si se dan cuenta, yo todavía tengo aplicada una mi basecita que yo me he hecho sobre uña natural, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer, pues obviamente es quitarme esta base para dejar ya las uñas como preparadas, ¿verdad? Para preparación. Yo les voy a dejar abajo en la cajita de descripción cómo yo preparo mis uñas porque yo ya tengo un video con esto, ¿sí? Si se dan cuenta, yo pues en ambas manos tengo ahorita esto aplicado, esta basecita, que esta es una fortalecedora. Y lo que voy a hacer, pues obviamente es retirar esto y ya prepararlas para la aplicación, ¿sí? Como les comenté, ¿verdad? Yo les voy a dejar abajo en la cajita de descripción cómo yo preparo mis uñas para que ustedes puedan ver el video antes de este, ¿verdad? Para prepararse para cualquier técnica. Entonces vamos a empezar. Ok, chicos y chiquillas, vamos a seguir. Aquí pareciera de que tengo lo mismo, ¿verdad? Pero no. Aquí yo ya limé, ya me, me preparé mi uña, ya me puse mi primer y ya me puse mi base, ¿sí? Me salté todos estos pasos porque pues en videos anteriores han visto cómo es que yo me voy colocando pues cada una de estas capitas, ¿verdad? Y lo que nos interesa ahorita es cómo hacer este efecto. Les decía, ¿verdad? Que yo ya tengo preparadas las uñas con la base, ¿sí? Vamos a tomar entonces nuestro color 1508. Y si ustedes se dan cuenta, es de este, así que tiene chispitas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tomar nuestro pincelito, ¿sí? Algo como esto. Hay unos que son cuadraditos y que traen estas puntas, que lo que hacen es permitir barrer el producto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, entonces, tomar, ¿sí? Voy a empezar con el pulgar y lo que voy a hacer es ir colocando
lo más cerca de mi cutícula el color de las chispitas, ¿sí? Si se pasan un poco, no se preocupe, porque lo podemos retirar con este, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es no dejar la gota ahí, sino con este yo empiezo a correr hacia arriba, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, eh, este efecto es como un degradé, ¿sí? Y lo que yo hago es correrlo hacia arriba para que no me quede pues una masa, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que siempre les cuento, ¿verdad? Yo siempre tengo mi servilleta aquí abajo y lo que yo hago siempre es limpiar en mi servilleta los excesos, ¿sí? Después que yo haya limpiado el exceso en mi servilleta, lo que voy a hacer es siempre limpiar las orillas de mis uñas, ¿verdad? Y mi piel para que no tenga ningún exceso ni se me quede en mi uña, oigan, en mi piel, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a limpiar para que no me quede ningún exceso, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? En este caso, yo voy a curar esto durante 2 minutos y si ustedes creen necesario, aplican una segunda capa. Ok, aquí yo ya curé la primera capa, ¿sí? Y yo sí voy a aplicar una segunda, pero si ustedes se dan cuenta, yo solo voy a tomar de aquí, ¿sí? Lo más pegado a mi cutícula posible. Y no voy a correr mucho hacia arriba, si se dan cuenta, casi solo en esta parte, ¿sí? Podemos utilizar un pincel liner y con ese podemos ir corriendo en esta parte de acá, ¿sí? Para que nos llegue hasta la orilla de nuestras uñas, ¿sí? Igual, ¿verdad? Limpiamos. Y lo que vamos a hacer siempre es limpiar los excesos para que no nos quede nada en nuestra piel. ¿Sí? Este paso sí es bien importante que lo hagamos. Yo siempre les insisto mucho en esto, ¿verdad? Que se limpie lo más posible los excesos para que no tengan problemas en su piel después, ¿verdad? Entonces de ahí lo que vamos a hacer es lo mismo. Con este mismo pincel vamos a correr hacia arriba, tratando de que quede lo más degradado posible. ¿Sí? Para que la capa nos quede lo más fina posible también, ¿verdad? ¿Sí? Incluso yo corro un poco de este mismo para acá para lograr el efecto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si se mira degradado. Y vuelvo otra vez a limpiar para que no me llegue a mi piel de cutícula y en mi piel de los costados, ¿sí? Igual, ¿verdad? Puede ser que con estos queden algunas chispitas por ahí, pero cuando ustedes terminen, ya sea con un pincel o con un hisopo, ustedes pueden retirar siempre los excesos. Esto lo voy a llevar a lámpara otros 2 minutos, ¿sí? Y vamos a repetir el proceso en todas nuestras uñas. Esto mismo, ¿verdad? Yo regularmente hago 2 capas de la misma manera en todas las uñas. Entonces, seco durante 2 minutos cada capa. Y vuelvo a hacer la primera capa en estas 4 uñas, curo durante 2 minutos y vuelvo a echar la segunda capa y curo durante 2 minutos. Ahorita si se dan cuenta yo ya tengo secada esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, yo lo que hago regularmente es
Voy a enfocar aquí. Yo lo que hago regularmente es que pongo como una gota, ¿sí? Tratando de no tocar la cutícula. Ahora aquí yo me pasé un poquito, ¿sí? Tratando de no tocar la cutícula. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya tengo una gota. Entonces, pongo la gota y la riego, ¿sí? Como esto ahorita está húmedo, de una vez yo voy y limpio, ¿sí? Eso, como les digo, no se les olvide siempre limpiarse para que ustedes no tengan problema en su piel después, ¿sí? Entonces, aquí estoy viendo, por ejemplo, de que este pincel a veces se apelmaza con el gel que uno le va poniendo. Ahorita les voy a mostrar. Se lo termino de limpiar acá. Se va apelmazando un poquito, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo mi botecito aquí de acetona. Y lo que hago es pasarlo en acetona y después pasarlo en un pañito de estos para limpiar los excesos, ¿sí? Si se dan cuenta, es con suavidad, ¿sí? Se pasa como en dirección de cómo viene el pincel, ¿sí? Para que no se les ponga todo peludo. Entonces vuelvo acá, ¿sí? Y vuelvo a hacer hacia arriba mi degradé, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, paso un poco del centro de la uña, ¿sí? Aquí igual, ahora ya se dieron cuenta que se pasó. Igual vengo y limpio ese exceso, ¿sí? Como me tardé ahorita para hacerlo. Ay, disculpen que se movió por ahí, que topé la cámara, ¿sí? Limpio el exceso, ¿sí? Eso es bien importante. Igual ya pasó acá, ya se dieron cuenta. Entonces lo mismo, vuelvo y llevo hacia el centro, ¿sí? Tratando de no tocar mucho la parte de hasta abajo, para que quede concentrado en esta parte, ¿sí? Igual, yo limpio ahorita mi pincel y vuelvo a limpiar los excesos que se han pasado. Como les digo, ahorita por estar limpiando el otro pincel, como esto es un líquido, ¿verdad? Está líquido, entonces se corrió, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es siempre limpiar. Como se va a aplicar una segunda capa, entonces no hay problema, ¿sí? Yo limpio lo más que se pueda para que no se quede pegado en mi piel, ¿sí? Disculpen que mi voz está un poco afónica. Se van a tener que acostumbrar que mi voz a veces está así porque yo soy un poquito alérgica, entonces hay días que no me ayudan mucho, ¿sí? Entonces, yo me pasé aquí, ¿verdad? Eso siempre nos va a pasar, ¿sí? Se pasan, limpian de una vez, ¿sí? Y con su pincel vuelven a llevar más allá del centro de la uña, ¿sí? Y buscan siempre cubrir los costados, ¿sí? Si con este su pincel no pueden o se les dificulta, usen un pincel más pequeño, ¿verdad? Así como este liner. Y lo que logra el liner es llegar a puntos a donde cuesta un poquito más con los otros pinceles, ¿sí? Igual, ¿verdad? Vuelven a limpiar. Yo, como les digo, sí soy algo obsesiva con estar limpiándome la piel, pero sí es bien importante, ¿verdad? Que nos quitemos todo el exceso
para que no tengamos problemas, ya de que se nos reseque y de que algo nos pase en las uñas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, veo que aquí se pasó un poquito más hacia abajo, entonces limpio bien. Como vamos a aplicar una segunda capa, entonces nos aseguramos de que llegue hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces pongo la gotita, ¿verdad? Aquí es más delicado. Como siempre, el meñique es un poquito más complicado de trabajar. Entonces, yo ya no he hecho tanta gota, sino voy trabajando de a pocos. Ay, disculpen, volví a mover ahí hoy. ¿Sí? Voy trabajando de a pocos. Y aquí que ya tengo mi gota formada. Entonces ya vengo y ya con este pincel yo arrastro. ¿Sí? Arrastro, arrastro, arrastro. En el meñique les digo yo siempre, ¿verdad? Siempre va a pasarnos que nos vamos a salir más, ¿verdad? Sí, eso pasa casi siempre en el meñique porque es un dedito pues más pequeñito, ¿verdad? Sí, pero ya con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando, ¿sí? Siempre busquemos, como les digo, llegar a la parte más cerca de nuestra piel, pero tratando siempre de no mancharla, ¿verdad? Sí, igual, como les digo, siempre nos va a pasar que se nos mancha un poquito, pero siempre hay que retirar el exceso y después ya con un hisopito y todo ir retirando lo que tengamos extra, ¿sí? Entonces, aquí como les digo ya tengo las dos capas. Aquí solo tenemos una. Vamos a secar durante 2 minutos y voy a aplicar una segunda capa, ¿sí? Y ya que tengamos aplicadas las dos capas, entonces ya vamos al siguiente paso. Ok, aquí yo ya tengo curadas las dos capas en todos los dedos, ¿sí? Si se dan cuenta, he ido limpiando aquí mi pincel, como les digo, ¿verdad? Yo lo mojo un poco en la acetona y lo que hago es irlo limpiando acá, ¿sí? Les puede funcionar este mismo pincel, ¿verdad? Y lo que pueden hacer es mojarlo siempre, ¿verdad? Y con ese mismo ustedes pueden limpiar la orilla de sus uñas, ¿sí? Para que no les quede ningún exceso, ¿verdad? Seguramente les van a quedar algunas chispitas por ahí, pero esas ya al lavarse las manos ustedes ya las van a retirar, ¿sí? Pero asegúrense siempre de pasar acetona o un hisopo con acetona o ya sea un pincel con acetona para que ustedes estén seguras, ¿verdad? De que tal vez ahí les va a quedar las chispitas, pero ya no les queda como la fórmula como tal, ¿verdad? Pegada en sus dedos, ¿sí? Ok, ¿cuál es el siguiente paso ahorita? Lo que vamos a hacer es, yo regularmente hago mis mezclas en, en vasitos así desechables, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a abrir nuestro, nuestro gel RGB número 29. Vamos a ver que enfoque por ahí. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es, como este color, si se dan cuenta, no es muy lechoso, ¿sí? Es algo lechosito, pero todavía le falta un poquito para llegar a lo que nosotros necesitamos para nuestro hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mezclar con el número 802, siempre de la marca RGB, que es el tono blanco, ¿sí? Para volverlo lechoso. Podría ser que ustedes mezclaran
ya sea el color con el blanco o pueden hacer también la mezcla si ustedes lo quisieran lechoso transparente con su top, ¿verdad? En este caso, pues yo lo voy a hacer con esto. Yo lo he probado con top y hoy voy a probar a hacerlo con un color. Vamos a ver qué tal nos va, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a mezclar con un poquito de blanco. Y vamos a mezclar el color. ¿Sí? Y con un pincelito lo vamos a mezclar, ¿verdad? Para no ensuciar ninguno de nuestros productos. ¿Sí? Esto es como que ustedes estuvieran trabajando con alguna manualidad, ¿verdad? Yo siempre se los digo. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a correr esto por acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar, si ustedes pueden hacer una forma redonda, mucho mejor, ¿sí? Y lo alan hacia arriba, ¿sí? Con esto hay que tener paciencia, ¿sí? No crean que a la primera ya les va a quedar y ya todo va a ser perfección, ¿verdad? Miel sobre hojuelas, diría, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, esta es la primera capa. Esta que estoy haciendo yo ahorita es una prueba, ¿sí? Si se dan cuenta, es una capa bien delgadita, tan delgadita que todavía se traspasa, si se dan cuenta ustedes, digamos el grosor que tienen las chispitas, ¿sí? Pero así es como tienen que ir trabajando. Una capita de lo más delgada del mundo que ustedes puedan para que lo puedan ir trabajando capa sobre capa, capa sobre capa, capa sobre capa, ¿sí? Y incluso creo que sí me va a servir trabajar la siguiente uña con esta misma capita, ¿sí? Porque queda bastante denso, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, ven que yo lo hago que quede redondeado, ¿sí? Esto sí es bien importante, que nos quede lo redondeadito, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a hacer el efecto que queremos, ¿sí? ¿Se dan cuenta que estoy utilizando todavía la misma pintura con la que empecé en mi dedo pulgar, ¿sí? Igual, yo creo que sale hasta la del centro con esta misma. Sí, miren, sí va a salir. Y si se dan cuenta, es un tono que nos quedó bastante lechosito. Que eso es lo que se logra al mezclar con blanco, ¿sí? Yo les aconsejo, en este caso, ¿verdad? Ay, disculpen que muevo y muevo la cámara que he estado topando con el pincel. Yo les aconsejo que esto sí lo curen durante más de 2 minutos hoy, ¿verdad? Que sea unos 3 minutos. Para esto, como les digo, sí tienen que tener bastante paciencia, pero les va a gustar bastante el resultado, ¿sí? ¿Qué pasa, verdad? Ay, me pasé por aquí. Igual, ¿verdad? Agarran su liner y lo que van a hacer es quitar los excesos en esas orillas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Que el liner es bien, su nombre lo dice, ¿verdad? Liner, ¿verdad? Es bien puntual para trabajar, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces aquí vuelvo y vuelvo a subir, ¿sí? Ya vieron que solo con una misma capita de pintura hay una cosita ahí. He hecho prácticamente todas las uñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ir trabajando así, ¿verdad? Por capas. Sí, como les digo, sí tienen que tener bastante paciencia, pero el resultado del hombre siempre es muy bonito, ¿verdad? Sí. Y si se dan cuenta, perdón ustedes, si se dan cuenta, sigo trabajando con con el mismo poco de pintura que yo tomé desde el principio, ¿sí? Incluso creo que se va a lograr hasta el meñique con esto mismo. Ay, disculpen, volví a mover por ahí. Es que estoy trabajando cerca de la cámara y a veces topo el pincel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y queda en un tono lechoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como siguiente paso? Vamos a curar esto. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a volver a trabajar sobre sobre lo que ya pintamos ahorita, sobre esta capa, ¿sí? Pero vamos a buscar no llegar hasta abajo, igual que como hicimos con el degradé al principio, ¿sí? Vamos a intentar no llegar hasta estas líneas, ¿sí? Hasta estas líneas de acá no vamos a llegar, sino que vamos a ir haciendo el degradé más hacia arriba. Y aquí yo veo que este se pasó un poquito. Entonces siempre con el liner uno puede redondear. ¿Sí? Entonces vamos a cubrir la lámpara. Como les digo, esto sí les aconsejo yo que sea durante 3 minutos. Y ya después hacemos una segunda capa. Así como este, ¿verdad? Si se dan cuenta, yo estoy utilizando solo el poco de pintura que yo preparé, ¿sí? Es poco lo que se necesita. Entonces, sí les aconsejo, como les digo, que este lo curen durante 3 minutos. Que chiquillos y chiquillas. Aquí, si se dan cuenta, ya está curada la primera capa, ¿sí? Y si se dan cuenta, sí se ve ya el efecto. Ya se ve bastante el efecto, ¿sí? Voy a echar entonces una segunda capa. Siempre, ¿verdad? Tomando con mi pincel de aquí. Y esta ya es más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Como les dije, ¿verdad? Yo no llego hasta abajo, sino lo hago como del centro hacia arriba, ¿sí? Porque, como les digo, ¿verdad? Lo que uno quiere lograr es el efecto degradado, ¿sí? Y como les comenté, ¿verdad? Realmente sí queda bastante densa la mezcla, ¿sí? Aquí unos pincelacitos, unas pinceladas, ¿sí? ¿Ustedes se dan cuenta? Aquí lo hago yo con más presión, pero hasta aquí abajo yo solo hago unos toquecitos, ¿sí? Y aquí sí lo hago más fuerte, ¿sí? Voy a tomar otro poquito más.
Igual, ¿verdad? ¿Sí? Del centro hacia arriba voy a hacerlo con más presión. Y aquí solo unos pincelacitos. Pincelacitos. No sé si así se dice. Unas pinceladas, unos toquecitos. Sería a toquecitos. Y aquí sí con más presión. Y aquí ya solo unos toquecitos. Porque lo que no queremos que esta parte de abajo se cargue mucho. ¿Sí? Del centro para arriba. Lo más fuerte que podamos. Como les digo, esta mezcla cuando ustedes la sientan es bastante densa. Es bastante... No es tan líquida, digamos. Y aquí ya solo unos toquecitos. ¿Sí? Y aquí ya más. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya la segunda capa ya queda bastante mejor. ¿Sí? Si se pasa, ¿verdad? Como me pasó aquí en el meñique. Con el liner podemos dar unos toquecitos hacia arriba. ¿Sí? No hacia abajo porque lo que no queremos es llegar y tocar lo que nosotros ya tenemos de los brillos, ¿verdad? ¿Sí? Sino hacia arriba. ¿Sí? Aquí se peló un poquito. Lo que vamos a hacer es volver a nuestro pincel que tiene la mezcla y otra vez volver a pasar. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Nunca se olviden de revisar. Ah, bueno, se me pasó un poquito en mi piel, ¿verdad? ¿Sí? Revisen siempre de quitar los excesos, ¿sí? Para que no les pase nada en su piel, ¿sí? Y volvemos, entonces ya vieron esta segunda capa, fue bastante más rápida y bastante más fácil. ¿Por qué? Porque la densidad de esto es bastante, ¿sí? Es bastante densa la mezcla. Como son dos colores los que estamos juntando, ¿sí? Entonces volvemos a curar durante 3 minutos. Y después lo que vamos a hacer es, en este caso, ¿verdad? Vamos a tomar nuestro top y siempre el color blanco, ¿sí? Y vamos a hacer una mezcla de top con blanco y esa es la que nos vamos a aplicar encima para ir quitando como esa textura que tenemos todavía, porque lo que no queremos es cargarlo, ¿verdad? ¿Sí? Lo que no queremos es cargar demasiado de producto la uña. Vamos a tomar siempre nuestro 802, ¿sí? Y vamos a poner una gotita. Esta sí que sea una gotita casi que mínima, ¿sí? Y vamos a tomar nuestro top. Este sí vamos a poner bastante, ¿sí? Asegurémonos de ponerlo al lado, ¿sí? Y no sobre el blanco para no manchar ninguno de nuestros colores, ¿verdad? Y mucho menos nuestro top. Con el top sí hay que tener más cuidado, ¿sí? Y vamos a limpiar nuestro pincel porque vamos a usar el mismo, ¿verdad? Siempre la misma técnica. Yo lo paso por acetona y después sobre estos papelitos yo lo limpio, ¿sí? Siempre en el sentido en el que van las cerdas del pincel, ¿sí? No se les va a olvidar. Entonces lo que voy a hacer es hacer una mezcla. Vamos a echar un poco más de nuestro top, siempre a un costado, ¿sí? No lo dejen echar encima, que si no se les puede manchar su top. Y vamos a... Ay Dios, ya me voy aquí. Disculpen, discúlpenme. Hoy sí he movido mucho la cámara. ¿Sí? Vamos a ir mezclando nuestro top. ¿Sí? Aquí todavía se ve, tal vez en cámara no se aprecia tanto como yo lo aprecio, pero todavía se ve demasiado blanco. Lo que nosotros queremos es que quede casi translúcido, pues, ¿verdad? Transparente. Entonces vamos a echar más top
Ay, ya volví a mover, disculpen. ¿Sí? Ahora sí, que casi quede el color del vaso. Por eso les digo que me gusta trabajar en vasos así transparentes o en plástico transparente porque eso me ayuda a visualizar mejor los colores. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta mezcla. Vieron que es casi imperceptible. Es casi imperceptible, pero sí está. ¿Sí? Vamos a pasar esta mezcla sobre lo que ya trabajamos antes. ¿Sí? Igual vamos a ir trabajando por capas. Y esta sí vamos a echar un poquito con más fe, ¿verdad? Porque lo que queremos es quitar la textura que nosotros ya habíamos dejado, ¿sí? Siempre tenemos que tener cuidado de, de no, de no pasarnos, ¿verdad? En nuestra piel, ¿sí? Aquí podría ser, ¿verdad? Que lo mezcláramos con un poquito más de blanco, ¿sí? Pero es mejor irlo trabajando así por capitas para asegurarnos de que no vayamos a cubrir esta área de abajo, ¿sí? Porque si no, pues arruinamos nuestro ombre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ir cubriendo con esta mezcla. Esta es la más transparente y lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir haciendo un degradé hacia arriba, ¿sí? Si se dan cuenta, ya se fue quitando bastante. Eso fue quitando bastante esa textura que teníamos de antes, ¿sí? Miren en comparación esto ya con esto. Como les digo, sí van a ser varias capas las que vamos a usar, ¿sí? Este efecto es de tener paciencia cuando uno no es así experto, ¿verdad? Yo no soy experta en ombre, entonces yo les estoy compartiendo cómo es que yo he logrado la técnica aquí en casa, ¿verdad? ¿Sí? Aquí apliqué varias capas más haciendo blanco, ¿sí? Se dan cuenta, todavía hay un poco de textura, pero lo importante es ver la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entre este y las otras, ¿sí? Aquí todavía falta un par de capitas más, ¿sí? Para que quede lo más, como les digo, sin esa textura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hice? Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo mezclado mi top con un poquito más de blanco, ¿sí? Entonces, y puse acá un poco del tono con este mismo pincel. Entonces, lo que voy a hacer es, para hacer corrección, ¿verdad? Lo que voy a hacer es tomar mi pincel, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ir subiendo de tal forma que me ayude a desaparecer este pedacito o esa línea blanca que hay por ahí, ¿sí? Esa línea blanca tiene que ir desapareciendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Subiendo el producto, ¿sí? Vamos subiendo, 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 ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es desaparecer esa línea blanca, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Que ya se ve bastante menos, igual que en este caso, ¿sí? Pero, como les digo, sí es de tener mucha paciencia. Vamos subiendo el producto, ¿sí? Y lo vamos a llegar a un punto en el que a nosotros nos guste, ¿verdad? ¿Sí?
Y lo que vamos a hacer a continuación es ir rellenando con este blanco que hicimos la parte que no tenemos con ese color, para ir quitando la textura, ¿sí? Si se dan cuenta, yo voy trabajando a toquecitos, ¿sí? Y como siempre, ¿verdad? Yo les digo que yo trabajo siempre mi orilla de uña, porque a mí me gusta que me dure un poquito más, ¿sí? Entonces agarro y voy subiendo, ¿sí? En esta uña, por ejemplo, vi que necesitaba un poquito más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces siempre busco los costados y de ahí voy a curar, ¿sí? Aquí igual falta ir trabajando, ¿verdad? Pero para que ustedes se den cuenta, así es como yo voy haciendo. Esta ya casi está lista. Ok, chiquillos y chiquillas, aquí todavía no he echado el top, ¿sí? Pero si se dan cuenta, ya la textura es casi nada. O sea, no, ya no quedó textura, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que yo hago regularmente es echar unas 2 capas de top para terminar de como ajustar, ¿verdad? Que no quede ninguna textura, ¿sí? Si se dan cuenta, también hay que tener cuidado en cómo trabajamos las capas, ¿sí? Si se dan cuenta, pues mis uñas sí son algo cónicas, pero como les digo, ¿verdad? Hay que afinar los bordes, pero recuerden de echar capas delgadas, ¿sí? Para que no nos quede eh, pues un bodocón así feo en las uñas, ¿verdad? No. Lo que tenemos que hacer, como les digo, siempre es tener mucha paciencia, ¿verdad? Yo creo que todavía le voy a echar un par de capas más, pero lo que les quiero decir, ¿verdad? Es que tienen que tener mucha paciencia, ¿sí? Para ir trabajando. Yo aquí abajo, yo ya no estoy haciendo nada, únicamente siempre con este, ¿verdad? Ir de una manera no horizontal el pincel, sino más vertical, ¿verdad? Ir puliendo y haciendo hacia arriba el producto, ¿verdad? Ya sin tocar la parte de abajo para que ya no tengamos que intervenir, ¿verdad? En en esta parte. Entonces así es como yo trabajo regularmente mi ombre, ¿verdad? ¿Sí? Creo que se ve un poco más blanco en cámara de como yo lo veo físicamente, ¿verdad? Pero lo importante es, como les digo, que podemos trabajar este efecto y sin necesidad de tener, pues, los colores específicos, ¿verdad? Sí, podemos ir trabajando en casa y podemos lograr un efecto bastante bueno, ¿verdad? Bastante bonito. En un ratito ya les muestro el resultado de las dos manos. No olviden comentarme y me encantaría que me mandaran las pruebas, ¿verdad? Ustedes me dicen, miren, miren, yo practiqué, ¿verdad? Me encantaría que me mandaran al Instagram, ¿verdad? Sus fotos, yo estoy practicando, o me pueden comentar también en YouTube, ¿verdad? Coméntenme en Instagram, mándenme mensajes directos en Instagram enseñándome, miren, yo practiqué ya lo que nos mostró en algunos videos, ¿verdad? O yo hice esto, yo mejoré esta técnica así, ¿verdad? Porque lo importante es que todos y todas aprendamos de los demás, ¿verdad? Sí, yo no tengo la verdad absoluta, yo solo les muestro lo que yo hago aquí en mi casa y cómo es que yo lo he ido mejorando con el tiempo, ¿verdad? Sí, no empecé así, obviamente, ¿verdad? Y como les digo, a mí me interesa saber de ustedes para ir mejorando también yo, ¿verdad? Todos, que sea una comunidad en que todas y todos aprendamos, ¿verdad? Porque al final es lo importante, ¿verdad? En la vida nunca dejamos de aprender
y podemos mejorar todo el tiempo. Así que ya esperen los resultados finales, pero así es como yo trabajo el hombre en casa.